¿Qué tal? Soy el licenciado Juan. Este es el podcast de Abogados 2.0 y en esta ocasión vamos a hablar de un poco más amplio el tema de la sucesión intestamentaria en sus 4 fases que están marcadas en la ley. Bien, en la sucesión intestamentaria se divide en 4 fases, como ya lo habíamos mencionado. La primera fase es la fase de designación de albacea. ¿Cómo es esta situación? En el Estado de México, la ley establece que en primer punto debe de denunciarse la sucesión por algún interesado en la sucesión, obviamente, que puede ser un familiar directo o hasta el tercer grado. Esto puede ser promovido por hermanos, hijos, por incluso hasta el tercer grado. En ese sentido, se denuncia este tema. Se giran los oficios de búsqueda y localización de testamento para ver si el de cuyos, nosotros lo decimos así como abogados, pero es el finado, que si el finado dejó algún testamento, pues esta situación sea sabida a través de esta orden judicial. Hay un registro nacional de testamentos en el cual se lleva un registro, pues obviamente a nivel nacional de esta situación, y si esta persona emitió un testamento en algún otro estado de la República, pues ahí va a estar registrado. En ese sentido, se hace la búsqueda de testamento y en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el Instituto de la Función Registral que sea competente en el último domicilio donde vivió la persona afinada, y en el registro, en el Archivo General de Notarías y en el Archivo General del Poder Judicial del Estado de México. Es en ese sentido que contestan los oficios. Si no hay ningún testamento, pues obviamente se seguirá la vía de sucesión intestamentaria. Ahí se fijará obviamente también la notificación para los interesados en la sucesión intestamentaria. Esta notificación debe de ser en el transcurso en el que se están diligenciando estos oficios también, de búsqueda y localización de testamento. En ese sentido, una vez que ya tengamos todas las contestaciones de estas dependencias de gobierno, pues se exhiben y, como ya les repetí o ya les indiqué, si es que no hay un testamento, se fijará de manera, se seguirá de manera como sucesión intestamentaria. En caso de que haya un testamento, pues obviamente la vía ya sería la sucesión testamentaria. Pero, se continúa con el procedimiento en la sucesión intestamentaria y se notificará a los otros coherederos o que tengan posible derecho a heredar, y tendrán que acreditar su parentesco con la persona afinada. Este parentesco, pues obviamente se comprueba con el acta de nacimiento o el acta de matrimonio en su defecto, y continuadamente se fijarán, después de que se apersonen a estas personas o hayan deducido su derecho como coherederos, se fijará o se emitirá el auto declarativo de herederos. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley, o a través de este auto, o el juez a través de este auto, reconoce a quiénes son los herederos en la sucesión. En ese sentido, se fijará ya el auto declarativo de herederos, y sucesivamente se puede ya solicitar la audiencia para designación de albacea. Esta situación, ¿cómo sucede? En la audiencia se presentan los coherederos y tendrán que votar quién será obviamente el albacea en la sucesión. Si no están de acuerdo estas personas para este efecto, tendrán que el juez designar el albacea porque las partes no están de acuerdo en esta situación. Y este tema, pues obviamente no sería de manera correcta que el juez lo hiciera. Lo más correcto es que las personas que intervengan en la sucesión sean quien designen al albacea. Una vez ya esté designada albacea, tiene que tomar protesta de cargo y tendría que también garantizar su
su labor como albacea. Esta situación porque obviamente luego hay veces que manejan valores, rentas, pues obviamente estas situaciones son, se entiende que el albacea es el representante legal de los derechos que dejó el decuyus o el finado, y que estos derechos, pues obviamente el albacea tiene la facultad de velar por ellos y de, pues, ser su representante legal en ese orden. Sucesivamente se va a ver la segunda sección, que es el inventario y avalúo de los bienes. Esta situación, que es, bueno, pues hay tales bienes, hay 2 casas, hay algunas acciones de una empresa, también hay vehículos, hay alhajas, toda esa situación. Ahí se inventaría todo este tema en ese escrito. Sucesivamente se hace la evaluación de estos bienes a efecto de saber cuánto valen, porque pues obviamente el juez no es perito en la materia, no sabemos cuánto valen. Entonces esta situación se evalúa en este tema. Y cuando se evalúa, obviamente, la situación es de que ya sabemos cuánto valen y a cuánto equivale cada una de estas propiedades, sean propiedades muebles o inmuebles. En ese sentido, se hace el inventario de avalúo y, bueno, ahí quedará ya aceptado en una sentencia que ya está inventariado y evaluado todos los bienes en la sucesión. Seguidamente, la otra fase, que es la tercera fase, que es la de la administración. ¿Esto qué quiere decir? Que el albacea deberá rendir cuentas de cuáles son los ingresos y egresos que hay de los bienes que dejó en la sucesión el decuyus. Y esta situación se tiene que hacer a través de esta tercera fase, que es la de administración. Cuando no haya bienes o los bienes no dejan algún dividendos, pues simplemente se emite esa situación de que no hay dividendos y de que no hay una situación que se deba de enumerar o enunciar para que se catalogue en esta situación de administración. Seguidamente, y como última parte, sería el de adjudicación. Esa es la cuarta parte. La adjudicación, aquí obviamente los sucesores deberán de ponerse de acuerdo en quién va a ser, a nombre de quién va a quedar adjudicado, o se pueden adjudicar como copropietarios todos los sucesores en la sucesión intestamentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si no quieren que una persona en particular sea la propietaria de ese inmueble a través de la adjudicación, pues obviamente todos van a ser sucesores y todos van a estar como propietarios de los bienes que hayan dejado en vida el decuyus. Por ejemplo, es decir, si tienen 2 casas o 3 casas, esas 3 casas van a tener como propietarios a todos los sucesores de esta persona. En ese entendido, pues ya no va a ser una sola persona la propietaria, y ese va a dejar de ser propietaria, el decuyus, y va a pasar a ser los sucesores, los nuevos propietarios a través de la adjudicación de sucesión. Y esta situación se hace a través de un protocolo notarial. Una vez emitida la sentencia que adjudica el bien a los sucesores, se tendrá que efectuar la protocolización de las escrituras a través de un notario público. Este notario pues lo tienen que señalar los sucesores, los interesados en la adjudicación del bien, y este tema pues se finalizaría en esta situación. Obviamente hay bastantes bifurcaciones en este procedimiento que pueden alargar más el proceso o pueden acortarlo más. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos acortar más? En el Estado de México hay una audiencia especial de sucesión intestamentaria en la cual se puede resolver en una sola audiencia todas estas 4 fases. Solamente que hay que tener la pericia como abogado para llevar este tipo de situaciones en una sola audiencia. ¿Y cómo se puede alargar más? Pues obviamente si la gente no está de acuerdo en resolver la sucesión, pues obviamente van a meter recursos de inconformidad. Por ejemplo, en la administración de los bienes, el albacea
tiene que rendir una cuentas cada año de cuánto es lo que ingresa. Si están divididos, obviamente la otra parte de los coherederos, pues obviamente va a decir, ¿sabes qué? No has rendido cuentas, necesito las cuentas. Entonces ahí es cuando se va alargando este procedimiento, y es cuando también no se ponen de acuerdo, y estos menajes que deja el decuyos, pues obviamente nunca se van a poder resolver si es que los interesados en la sucesión no se ponen de acuerdo. Este tema no tiene nada que ver con los abogados, tiene más bien que ver con los intervinientes en la sucesión. Si los intervinientes en la sucesión, que son los coherederos, se ponen de acuerdo para resolver esta situación, el tema de la sucesión, yo he terminado sucesiones en 2-3 meses, o sea, no mucho. ¿Pero por qué? Porque todos los coherederos están de acuerdo en resolver esta situación en una sola audiencia, en un procedimiento abreviado, y porque no hay una controversia entre ellos sin un desacuerdo. Entonces, yo les recomiendo que tengan la disponibilidad de llegar a un convenio. Más vale un mal convenio que un buen pleito, porque en definitiva yo he visto asuntos en los cuales ni siquiera los herederos han podido disfrutar de esos bienes. ¿Por qué? Porque pues obviamente están en un pleito casado y que nunca va a terminar. Quienes realmente terminan disfrutando de esos bienes, pues incluso ya son hasta sus hijos o incluso hasta sus nietos. Entonces, pues yo les recomiendo que se pongan de acuerdo con sus familiares, que no se peleen con ellos y que resuelvan esto de la mejor manera para que puedan disfrutar de esos bienes de manera adecuada, y que el decuyos, pues obviamente le hubiera gustado que esa situación sucediera, ¿no? Entonces, estos son los consejos que yo les puedo dar para que obviamente pueda llevar a buen puerto su sucesión intestamentaria. Si ustedes necesitan más información respecto de este tema, recuerden que estamos en WhatsApp, en el 55 51 16 78 15. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Spotify también tenemos el podcast, y recuerden que estamos para servirles. Nos vemos para próximos videos.